Bueno, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí, Bueno, señor. jóvenes, ya hay 43 estudiantes conectados. Vamos a empezar la clase de hoy. Como les decía ayer me quedó faltando lo que es la parte de la anestesia raquídea y la anestesia epidural, ¿verdad? Ayer hablamos todo lo que fue la anestesia la inhalada, la intravenosa y la local. Hoy vamos a hablar más específico de los dos tipos de anestésicos, que son la epidural y la anestesia raquídea, ¿verdad? Son tipos de anestésicos que se colocan para determinado tipo de procedimientos donde el paciente generalmente no entra a ese estado de inconsciencia. El paciente está despierto, pero no siente lo que están haciendo, ¿verdad? Porque hacen un bloqueo sensitivo de determinada parte del cuerpo. Eso significa que la persona, pues, está oyendo, está oyendo. Es más, hasta siente los movimientos que le están haciendo, como los jalan, como lo voltean, como todo eso, pero no siente dolor. Eso tiene sus pros y sus contras. Uno de los pros es que el paciente está despierto y que no tiene tanto efecto secundario como los otros tipos de anestesia. Pero el contra es que el paciente está despierto y puede manejar un estado de ansiedad bastante pronunciado, ¿verdad? Porque él está consciente y está oyendo todo lo que está hablando. Por eso en ese instante, cuando se está haciendo el procedimiento y este tipo de anestésico, siempre se tiene muy pendiente de no hablar, sino solamente lo necesario para no estresar al paciente, para la persona pues no decir nada que vaya en contra de la que vulnere la integridad tanto física como mental del paciente. Desde ese punto de vista, las personas que están allí tienen que estar preparadas, ¿verdad? Son personas ya netamente adultas, personas profesionales, auxiliares ya con un largo recorrido, y a los cuales se le hace sus recomendaciones siempre antes de cualquier procedimiento. Acuérdense de que no se puede hablar, pero acuérdense de que lo que se vaya a hablar sea necesariamente lo estricto con respecto al, a la, al procedimiento. Fíjense que hay veces que el paciente empieza a tener taquicardia y él está oyendo, el paciente está oyendo y mira los monitores, mira todo eso y se asustan demasiado, realmente se asustan demasiado. Te lo digo por experiencia propia porque cuando a mí me hicieron una cirugía en la rodilla de un menisco, yo estaba me hicieron mi anestesia raquídea y yo sentía cuando me tiraban la pierna, y hubo un momento en que me estaba taquicardizando y yo le dije al anestesiólogo, doctor, se me está subiendo la frecuencia cardíaca. Él inmediatamente me mandó a poner que me pusieran un bolito de fentanil y me durmió. Me relajó, me quedó un poquitico listo ya. Pero uno que sabe, pues, para uno que sabe y que conoce de monitor, pues es mucho más difícil y es más estresante como tal la situación. Bueno, dentro de todo eso, pues, la anestesia tiene unas consideraciones generales. Tenemos unas consideraciones generales que, por ejemplo, que es importante tener en cuenta la duración de la cirugía. Para la aplicación de este tipo de anestésicos generalmente se hace para cirugías cortas, ¿verdad? También para la posición que se va a tener el paciente y las enfermedades coexistentes. Porque hay por ejemplo, si un paciente, cuando ahorita en la próxima sesión que veamos la valoración prequirúrgica, los anestesiólogos tienen muy en cuenta para definir la anestesia a las comorbilidades que tiene el paciente. Y el paciente pues no se le puede aplicar un tipo de anestésico general
inhalado o endovenoso, por la cantidad de comorbilidades que presenta, de sí o sí tiene que tener claro en cuenta el anestesiólogo que debe utilizar entonces este tipo de anestésico, ¿verdad? Hay otros tipos de cirugía donde la posición, donde el paciente tiene que tener una posición específica y que no puede estar dormido totalmente por la misma posición que adquiere el paciente, entonces le tienen que poner este tipo de anestesia. Se debe examinar el área donde se va a realizar el bloqueo para identificar dificultades potenciales o anomalías. Como esto es en la columna, pues cualquier región de la columna se puede aplicar, dependiendo de lo que se va, la altura del cuerpo donde se vaya a hacer. El anestesiólogo debe tener claro cuál es la anatomía de la columna, ¿verdad? Cómo está formada, si hay alguna protuberancia, si hay una escoliosis o una cifosis, en fin, si hay una desviación para cualquier lado o si el paciente ha tenido alguna cirugía anterior por algún trauma de columna, si ha tenido pues si tiene placas metálicas que le están soportando las vértebras, si ha tenido una corrección de una hernia discal, en fin. Entonces, todo eso debe tenerlo claro el anestesiólogo al momento de elegir la anestesia. Se debe tener el consentimiento informado. El paciente debe firmar también su consentimiento informado que se acepta ese tipo de anestesia. El paciente debe ser monitorizado, debe tener oxígeno, debe prepararse un equipo para intubación, porque al momento de aplicarle este tipo de anestésicos, el paciente puede presentar una depresión también del sistema nervioso central. Entonces el paciente empieza a deprimirse en la parte respiratoria y en la parte muscular y por consiguiente tienen entonces que aplicarle anestesia general y tienen que tener su equipo de intubación. Y tiene también su soporte hemodinámico con todo su monitoreo para detectar cualquier situación que se pueda presentar. Mínimo nivel cutáneo sugerido para las anestesias espinales. Cuando se va a hacer una cirugía en las extremidades inferiores, se puede colocar en la región de la columna, de la torácica 12, en la vértebra 12 de la región torácica. De cadera también en la torácica, en la región torácica, en la vértebra 10. Vaginal y útero en la región torácica, en la vértebra, entre la vértebra 10. Vejiga y próstata, igual. Extremidades inferiores con isquemia en el tórax, en la región torácica, en la vértebra 8. Testículo y ovario, igual, en T8. Intraabdominal bajo, en la torácica 6. Otros intraabdominales puede ser en la torácica 4. Eso es esta tablita lo debe tener claro el anestesiólogo y debe saber qué tipo de cirugía se le va a hacer. Generalmente para lo que son las extremidades. Hola. Profe, disculpe que lo interrumpa. Soy Guadalupe, voy a salirme un momento de la clase porque Mira, Guadalupe, no me... te voy a pedir un favor. No me estés interrumpiendo por cuestiones tan sencillas que te vas a salir o no me vas a salir porque me quitas el ritmo de la clase. Si te vas a salir, te sale. No, por eso, mijita. Es que me interrumpes la clase. Es que estás interrumpiéndome la clase. Entonces, si te vas a entrar, entra y si te vas a salir, te sale. ¿Ok? No tienes por qué andar diciéndome. Y eso es tú. Pero disculpa que te lo diga. Es tu problema. Si te quedas en la clase o sales a la clase. ¿Ok? Porque es que así me interrumpes, mamá. ¿Sí me entiendes? Me interrumpe la idea. Me interrumpe la idea, por favor. Gracias. Entonces, les venía diciendo de que el anestesiólogo, si se dan cuenta de lo que sucede, le pierde la idea de lo que uno está diciendo por cuestiones tan sencillas. Bueno, el anestesiólogo, cuando generalmente lo que son las cirugías ortopédicas, más que todo de rodilla, cadera, como les contaba en la parte, generalmente siempre la hace de fémur, de tibia, peroné, generalmente lo hace con raquidia. Generalmente hace la cirugía con raquidia, ¿verdad? Más que todo en esa parte de lo que son las cesáreas, lo que son la parte de cesáreas, lo que son las histerectomías,
me imagino que sabrán, la histerectomía es la extracción del útero, extracción de un ovario, e incluso eso, todo lo que es de útero y vejiga, generalmente también se hace con este tipo de anestesia, ¿verdad? Entonces, esto es fundamental que lo tengan claro. Ahora, esto no es de enfermería, esto lo decide el cirujano, el anestesiólogo, ¿verdad? Ahora, el anestesiólogo le pregunta al cirujano, debe preguntarle al cirujano si está de acuerdo con el tipo de anestesia, porque si a veces a los cirujanos no les gusta de que su paciente esté despierto, y le gusta que generalmente le ponga su anestesia general. Pero eso ya es un común acuerdo con todo eso. Le decía que esto es específicamente de la parte de anestesia, del anestesiólogo, pero nosotros los enfermeros debemos saber porque nosotros somos lo que vamos a hacer, la asepsia. Vamos a hacer el lavado de la zona donde se va a hacer la punción para la aplicación de la anestesia, ya sea raquidia o epidural. Entonces, por consiguiente, fíjense que sí tenemos que saber la zona donde se va a hacer la punción para la aplicación de anestesia. Muchos hacen el lavado de toda la espalda para evitar cualquier situación. Hay algunos anestesiólogos que les gusta que solamente sea la parte de donde él va a hacer la punción, donde va a hacer la punción. Pero bueno, eso es, uno trabaja al ritmo de cada especialista. Al especialista le gusta así, yo lo hago así. Si al especialista le gusta de otra forma, se hace de otra forma. Pero eso es cuando uno pues ya se pone de acuerdo y tiene bastante tiempo de conocer al equipo de trabajo con que uno está laborando. Hay contraindicaciones sobre la anestesia neurocial. Hay absolutas y hay relativas. Una absoluta es que el Profesor, paciente disculpe que lo interrumpa. Profesor, disculpe. Cuéntame. No estamos viendo las diapositivas. De pronto usted las dejó de presentar. Como no queremos que nos regañe, estamos levantando la mano, pero no mira. No, porque la tengo. ¿Y ahora? Profe, eso era lo que le iba a tratar de decir, pero usted no me dejó, pensé que era problema mío, pero es usted que no las está presentando. Que no, si está dentro de la presentación. Bueno, voy a salirme para entrar está. nuevamente. ¿Y ahora? Hola. ¿No se ve? Nada, Sí, profe, ya. Ya. Ahora sí, profe, ya. Ahora sí. Disculpen de todas maneras, jóvenes. Profe, Bueno, a mí no me aparece nada aún. Iba por esta. Profe, a mí, Hola. Bueno, iba por profe, esta disculpe, pero a mí diapositiva. no se me reproduce nada. Bueno, yo sí, pues sí no tengo, porque a uno sí y a otro no, todavía. yo. Ah,
No, ahí sí no puedo. ¿Qué tal puedo? Dime tú qué puedo hacer. Y ahí sí son situaciones Profe, que no. Y no, nada. Mira, a ver, intenta ver, porque ya está, ya. ¿A quién más no se le no ve la diapositiva? Todas las ven. Profe, a mí tampoco veo nada. Hola, ¿quién ve la diapositiva? ¿Alguien la está viendo? Sí, Hola, profe, ahí sale. Profe, sí, profe. Sí se están Entonces proyectando, ya los que no sí, se le sí, la proyecta es están viendo y problema ya del son internet. situaciones de otra cosa, pero yo sí estoy proyectando la no, diapositiva. ¿Cómo? Bueno, jóvenes, ¿me escuchan bien? Hola. Sí, Bueno, sí. perfecto. Entonces le estaba mostrando esta diapositiva. Esta no la vieron, ¿verdad? No. Bueno, las consideraciones generales. Les hablaba que era importante tener en cuenta la duración de la cirugía, ¿verdad? Dependiendo de esto, el anestesiólogo generalmente decide qué tipo de anestésico la va a hacer, porque también está pendiente la posición y enfermedades coexistentes, ya se lo había explicado. Debe examinar el área donde se va a realizar el bloqueo, ya también se lo había explicado. Acuérdense que el anestesiólogo revisa toda la columna para ver si hay alguna desviación hacia la izquierda, hacia la derecha, una cifosis, una lordosis, o si hay una cirugía anterior de una corrección de una hernia discal o hay algún dispositivo metálico entre la columna. Obtener el consentimiento informado, recuérdense que para todo procedimiento se debe tener el consentimiento informado. El paciente debe estar monitorizado y tener a la mano, acuérdense, siempre que hay un paciente con la anestesia raquídea o epidural, se debe tener siempre a la mano se debe tener a la mano el equipo para intubarlo, ¿verdad? Con todo listo porque una vez que se le aplica este medicamento, esta anestesia al paciente, puede presentar una depresión del sistema nervioso y por consiguiente hay que intubarlo. Los lugares más los niveles donde se debe colocar la anestesia, el anestésico, dependiendo de la cirugía que se va a hacer. Las extremidades inferiores habíamos dicho que es en la región torácica, en la vértebra 12. En las caderas, en la región torácica, en la vértebra 10. Vagina y útero igual en la torácica y en la vértebra 10. Vejiga y próstata también igual a igual nivel de la columna, torácica 10. Extremidades inferiores con isquemia tenemos en la torácica 8. Testículo y ovario, torácica 8. Abdominales bajos, torácica 6. Y intraabdominales en la región torácica. ¿Verdad? También les hablaba que era importante esta situación, saber que esto es propio del médico, del anestesiólogo, pero nosotros los enfermeros debemos saber también la región donde se va a hacer la punción para la aplicación de este anestésico. Porque nosotros somos los que vamos a hacer la asepsia de la zona donde se va a hacer, donde se va a aplicar la anestesia, ¿verdad? También les decía que había muchos enfermeras, muchos enfermeros, muchos que hacían el lavado de toda la columna, de toda la espalda, perdón, de todo el dorso, pero hay anestesiólogos que no, son anestesiólogos que solamente el campito donde le van a hacer, donde él va a hacer la punción. No le gusta que le alaben toda la columna, sino solamente el campo donde van a hacer la punción. Además, que es importante es pues conocer a cada anestesiólogo, conocer el equipo con que uno trabaja. Tenemos las contraindicaciones de la anestesia. Tenemos una absoluta y una relativa. Hablaba que el rechazo del paciente. El paciente rechaza sí o sí cualquier procedimiento. Si él no quiere que se lo hagan con este tipo de anestesia, él rechaza y él pide que se lo hagan con tal anestesia. Ahí juega mucho entonces el papel del anestesiólogo, que le debe explicar cuál es la mejor opción para él, para entonces tratar de convencerlo y por qué, ¿verdad? Pero él tendrá también, el paciente tendrá sus razones de por qué no debe aplicarse la anestesia, no se quiere aplicar este tipo de anestesia. Otra es la infección en la punción. ¿Cuándo sucede la infección en la punción? Cuando se hace una mala técnica de desinfección en la zona, ¿verdad? Septicemia o bacteremia. Sucede que como se hizo una mala desinfección en la zona de la punción, ¿qué sucede? Como eso pasa directamente al torrente del líquido cefalorraquídeo, inmediatamente es lo que estamos nosotros inoculando
bacterias y por consiguiente se convierten en patógenas y el paciente empieza a tener problemas de fiebre, de escalofríos y es por la septicemia que está teniendo el paciente. Una coagulopatía y una hipertensión intracraneal. La hipertensión intracraneal se da porque pues, no se saca la cantidad de líquido. Generalmente cuando se va a aplicar 2 centímetros de líquido, se debe extraer 2 centímetros de líquido cefalorraquídeo y después meter los 2 centímetros del anestesiólogo. Es un ejemplo, claro está. Y las relativas tenemos que son infección donde se aplica la técnica regional, hipovolemia, enfermedad del sistema nervioso central y dolor crónico en la espalda. Esas son las relativas. Es muy poco, pero siempre sí quedan, hay muchas cuando el anestesiólogo, cuando la punción es muy traumática, generalmente pues siempre quedan secuelas en este tipo de anestesia. Y cuando quedan este tipo de secuelas, el paciente puede demandar al anestesiólogo. Puede demandarlo porque le produjo un daño, ya un daño permanente o parcial, pero se lo produjo, ¿verdad? Eso es un evento adverso y él puede, y tienen que pagarle pues su incapacidad y toda esa situación que se le puede presentar. La raquidia, la anatomía. ¿Dónde se aplica? En el canal, el canal de la médula, se extiende desde el foramen mango hasta el hiato sacro. Yo no les voy a enseñar anatomía, ustedes conocen más esta anatomía que yo porque la acaban de ver. Yo hace muchos años vi esta parte de la anatomía, pero sí sé que todo esto es lo que les estoy diciendo, pero para que ustedes tengan claro, no voy a detenerme tanto en explicarles esta parte de anatomía. Los ligamentos interlaminares, que son la supraespinoso, la intraespinoso y los laminares amarillos. La médula espinal alcanza la posición en el adulto cercano a L1, las agujas raquídeas que se introducen debajo de la L12. Es toda la columna desde L1 hasta L2. Y las 3 meninges que son la pia madre, la aracnoidea y la dura madre en su respectivo orden. Esto es importante saberlo porque de todas maneras, pues, esto es lo que se va a manejar, lo que va a manejar el anestesiólogo dentro de eso. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos? Hace un bloqueo nervioso, produce cambios cardiovasculares, porque cuando se le aplica este tipo de anestesia al paciente, se puede producir una taquicardia, se puede producir una hipotensión, también puede producir una hipotensión o una hipertensión. Respiratorias también puede producir una bradipnea, o sea, una baja de la frecuencia respiratoria. Viscerales, puede producir en las vejigas y en el intestino puede producir una hipomotilidad. Una hipomotilidad es que pierde el peristaltismo, los intestinos y la vejiga, o se hace una dilatación de los esfínteres también. Por consiguiente, pues ahí tenemos los cambios fisiológicos. Por consiguiente, vamos a tener una vejiga llena con un globo vesical o un intestinos flácidos donde se sale todo el contenido intestinal. Neuroendocrino produce muchas secreciones, puede producir secreciones endocrinas como los pacientes diabéticos, en la insulina, en tipos hormonales. La termorregulación puede producir también una baja de la temperatura y puede ser una alteración en el sistema nervioso central, produciendo confusión, produciendo temblores, produciendo tipo de convulsiones, en fin. Todo esto puede producir este tipo de anestesia. La técnica, tenemos las agujas. Estas agujas son totalmente especial para este tipo de procedimiento, ¿verdad? Generalmente, pues, el anestesiólogo pide una aguja epidural, se llaman. Todas estas son agujas epidurales, pero tienen diferentes formas, unas cortantes, unas rectas, unas ovaladas, dependiendo de todo esto. Pero generalmente ellos colocan las cortantes, las que son el estilo de la bocat, del yelco, así con la misma punta, ellos piden.
porque es más fácil y es menos traumática para el paciente, ¿verdad? Ahora, hay unas que son como tipo de sonda canalada, que son para extraer líquido, que son para insertar catéteres, en fin. Por aquí se mete, con esta se va, por el lumen de esto se mete un catéter y cuando se saca esta aguja queda el catéter introducido en el canal raquídeo y por ahí se pasa medicamento o se pasa también anestésico o se evacúa líquido del líquido cefalorraquídeo dependiendo de lo que se vaya a querer manejar con ese catéter. Las más nuevas son de soporte white trace, ¿verdad? Estas son las white trace. Estas son las white trace. Tienen punta en forma de lápiz con abertura lateral. Aquí las vemos. Puede reducir la cefalea en pospunción lumbar. La aguja de Kikate de diámetro 22 es más rígida y de fácil manipulación. Esta. Esa puede ser útil en adultos y mayores. Eso es como cuando no, a mí no me gusta la leche Parmalat, pero me gusta la leche que la colanta, ¿verdad? Entonces eso va en gusto como el que se toma un vaso de leche Parmalat y el otro se toma uno de colanta. Cada anestesiólogo escoge su tipo, con la que la haya mejor, con la que mejor experiencia tiene, escoge la aguja para hacer sus procedimientos. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahora? Hola, ¿me estás escuchando? Sí, No, profe, no hay señor, duda. no hay pregunta. No hay preguntas hasta ahora. No. ¿Todo claro? Bueno, magnífico. Sí, señor. Bueno. Aquí tenemos esta diapositiva en donde vamos a hablar de los anestésicos locales de la epidural o peridural, ¿verdad? Es peridural porque se basa alrededor en la parte de, ¿cómo que? De las membranas que cubren la vértebra. La vértebra no, la médula espinal. No entra directamente a la médula espinal, sino a la parte que cubre la médula espinal como tal. Este anestésico es el que se inyecta de medicamento, tiene lugar en el espacio epidural. Este es un espacio virtual que hay aquí, un espacio donde es como que virtual, no tiene líquido como tal. Allí se inyecta el anestésico y tiene que ser por fuera, tiene que estar por fuera de la médula espinal, porque si cae dentro de la médula espinal puede producir una cantidad de situaciones, como se le dije anteriormente, dentro de las situaciones ya específicas de los daños que se le puede presentar al paciente. En este caso, el efecto comienza a manifestarse pasado de 10 a 20 minutos. Con frecuencia se deja un catéter pequeño por el que se puede recibir más medicamentos para controlar el dolor durante o después del procedimiento, como le había dicho. Aquí es donde se dejan los catéteres peridurales. Aquí para anestesia, para tratamiento del dolor. Estos pacientes con cáncer crónico que tienen dolor crónico, con este procedimiento se deja el catéter peridural y por ahí se le aplica el medicamento como tal, ¿verdad? La posición de la raquidia, ya la raquidia es una técnica que consiste en la inyección de la anestesia local en el interior del líquido cefalorraquídeo. Ya no está dentro de ese espacio virtual que yo le decía, sino está dentro del espacio subaracnoideo, ¿verdad? Está dentro ya en la parte ya que conforma las capas de la columna. Ahí es donde se inyecta. Allí sí vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Decimos que entonces en el interior del líquido cefalorraquídeo que baña la médula.
¿Para qué? Para que este líquido cefalorraquídeo es el que va a llevar, va a transportar por toda la columna vertebral el anestésico. Concretamente en el espacio subaracnoideo es utilizado más frecuente para procedimientos cortos y simples. ¿Cuáles son las posiciones que se debe tener? Son 3 posiciones que se deben colocar para cualquier tipo, sea epidural o sea raquídeo. Se coloca en la posición lateral, en esta posición lateral. Se le dice, se coloca al paciente que se coloque de esta forma para que la columna pues quede más expuesta y que sea de más fácil la punción. Comúnmente se elige el espacio situado entre la tercera y cuarta vértebra lumbar, siempre por debajo de la segunda vértebra lumbar. Decúbito prono, utiliza junto con la anestesia hipovárica para procedimientos del recto, del periné o del ano. Acuérdese que cuando yo le decía que de acuerdo a la posición del paciente se utiliza este tipo de anestesia, ¿verdad? Bueno, aquí está, fíjense usted, cuando se va a hacer este procedimiento en el periné o en el ano, realmente se debe colocarse este tipo de anestesia. Y en la posición semisentada usada principalmente para pacientes con problemas de sobrepeso, los gorditos, así como yo, y en procesos ginecológicos y urológicos, para la cesárea, para las histerectomías, para las prostatectomías. Este es el tipo de la posición que se debe colocar para colocar este tipo de anestesia. Generalmente se le dice al paciente que eche la cabeza hacia adelante, como pegando la barbilla hacia el pecho, y se inclina un poquito para que la columna quede también un poquito más expuesta para esto. Esas son las técnicas que uno utiliza. Aquí, entonces, en estos procedimientos, el enfermero participa activamente, haciendo el lavado de la zona, de la zona donde se va a hacer la punción con una buena técnica séptica, ¿verdad? Generalmente lo hace el enfermero. Ya cuando tiene la zona lista, el anestesiólogo empieza a hacer su procedimiento. Es más, hay enfermeros ya con tanta técnica en esto que lo que hacen la punción y pasa, el anestesiólogo solamente está sentado y le dice cuánto va a pasar, cuánto va a hacer, ¿verdad? Porque son tan técnicos que lo hacen, Esos cuando ya uno te hace la especialización, que es especialista en quirófano, en un enfermero especialista en quirófano, está en la capacidad de hacer todo este tipo de procedimientos. Entonces, pues no se le haga raro que usted vea un enfermero haciendo este tipo de procedimientos como tal. En la técnica de la anestesia raquídea tenemos pacientes en decúbito lateral o sentado. Desinfección, tenemos que hacer la desinfección de la zona. Fíjense, aquí está la enfermera haciendo la desinfección de la zona. La enfermera tiene que tener todos sus elementos de protección personal, guante estéril, mascarilla, su gorro, su ropa estéril, bata, todo tiene que tener todo listo. Introducción de una aguja raquídea, retirar guía y compruebe la salida del líquido cefalorraquídeo. Transpiración negativa e inyección del agente anestésico. Retirar aguja y colocar apósito, ¿verdad? Generalmente, cuando este tipo de cirugía, siempre los médicos siempre dejan el catéter, dejan un catéter epidural y lo retiran antes de que el paciente salga del quirófano. ¿Con qué objetivo dejan siempre el catéter aquí epidural? Porque hay veces que ellos consideran que el paciente tenía un acto quirúrgico que iba a durar 15 minutos, pero hubo complicaciones, que el equipo siempre en toda cirugía siempre hay alguna inconveniente, que no había el líquido, que no había esto, que todo esto, o que hubo una complicación y el paciente debe continuar todavía anestesiado. Entonces el cirujano le dice al anestesiólogo que por favor le dé otro toque de anestésico porque va a continuar con el procedimiento que todavía no ha terminado. Entonces, como tiene el catéter, no tiene necesidad de hacer la punción. Pasa nuevamente, sigue pasando anestésico por el catéter epidural. Esto siempre generalmente, esto es como que una constante que se hace dentro de este tipo de procedimientos.
Y el anestesiólogo le da la orden al enfermero que por ese catéter debe pasar tanta cantidad de anestésico, debe seguir pasando tanta cantidad de anestésico. Entonces, esto es de manipulación del anestesiólogo, del enfermero, pero con orden del anestesiólogo como tal. ¿Está claro? Jefe, una pregunta. Pregúntame. Cuando se deja ese catéter, ¿es en todo tipo de cirugía o depende? Generalmente, te estoy diciendo, generalmente hay anestesiólogos que lo dejan para el acto quirúrgico. Lo dejan solamente para el acto quirúrgico. Otros no. Otros solamente colocan la anestesia, listo, ya no hay ningún problema. Pero otros lo dejan porque puede prever de que siempre va a haber una situación que no es normal y que puede haber una complicación y se necesita aplicar más anestésico. Eso lo hacen ellos, pero como para prever problemas. ¿Sí me hago entender? Pero se quita los 10, 15, 20 minutos y ya luego que termina el procedimiento quirúrgico, lo retiran. Lo retiran y se le pone un apósito para que no haya salida de líquido cefalorraquídeo por la punción que se hizo. Ahora, eso es criterio de cada anestesiólogo. ¿Ya? Eso no es ni del cirujano ni mucho menos, esto es del anestesiólogo. Determinante del nivel del bloqueo espinal, dosis de medicamento, nivel de anestésico varía directamente con la dosis de la gente utiliza. El volumen de la droga, cuanto mayor sea el volumen de fármaco inyectado, menos se propagará en el medicamento dentro del líquido cefalorraquídeo. Turbulencia del líquido cefalorraquídeo, creado por inyección rápida, burbujeo, tos y paciente con excesivo movimiento. Siempre aquí es importante que se vaya a aplicar un medicamento en la región raquídea, tiene que ser lento, totalmente lento para evitar eso. Eso es lo que estoy diciendo, que haya burbuja, o que haya, y cuando es muy rápido el paciente puede empezar a convulsionar. ¿Oyeron? Pues, entonces tienen que tener claro esa parte. La viscosidad de la solución anestésico local, la veracidad de solución isobáricas, o sea que sean isotónicas, pueden tener la ventaja de una diseminación predecible a través del líquido cefalorraquídeo. La solución hiperbárica mezclada al fármaco con dextrosa, solución hipováricas mezclada al medicamento con agua estéril. Eso también lo decide el anestesiólogo, que le dice a la enfermera con qué solución se va a manejar. Ahora, ya cuando la enfermera ya es bastante ducha en esto, ya sabe con qué se va a diluir el medicamento. Y cuando el anestesiólogo dice ya uno debe tener el anestesiólogo, el anestésico ya lo debe tener diluido. No debe esperar que el anestesiólogo le diga a uno que no, que vamos a ir, no, porque se pierde tiempo. Ya antes de empezar el procedimiento quirúrgico deben estar todos estos medicamentos ya deben estar reconstituidos y marcados y listos en una jeringa, marcado con cada uno el tipo de medicamento y la cantidad de medicamento y con qué se diluyó. ¿Para qué? Para cuando el anestesiólogo le diga a uno, ya uno solamente pasar la jeringa o uno pasar la cantidad de medicamento que uno tiene. Eso lo hace uno antes del procedimiento quirúrgico. Cuando uno llega al servicio, lo primero que uno mira el programa, mira cuántos procedimientos hay, qué tipos de anestésicos se van a utilizar y por consiguiente se debe irse reconstituyendo este tipo de medicamentos. Aumento de la presión intraabdominal, el aumento del volumen de sangre dentro del plexo venoso epidural, reduciendo el volumen del líquido cefalorraquídeo dentro de la columna, mayor propagación del anestésico local inyectado. Curvas espinales, lo que le decía, la lordosis lumbar, la cifosis torácica influyen en la discriminación de la solución hiperbárica. Por eso el anestesiólogo le decía que tenía que hacerle un examen a la columna para ver si encontraba alguna desviación o tenía alguna situación prequirúrgica o una implantación de algún elemento dentro de todo eso. ¿Quedó claro la gráfica? Sí, profe. Sí, jefe. Bueno. Determinantes de la duración
del bloqueo espinal, drogas y dosis, y la vasoconstrictor. La droga y dosis, la duración característica es específica para cada medicamento. La adición de opioides a la solución inyectada puede modificar el carácter del bloqueo. Generalmente siempre los anestesiólogos le colocan un opioide, le colocan un toquecito de opioide para que a la vez surta como efecto anestésico postquirúrgico, ¿verdad? Postquirúrgico, el paciente termina su procedimiento, más que todos esos procedimientos ortopedia, esos procedimientos a nivel bajo de vejiga, de próstata, de útero, son demasiado dolorosos. Siempre le aplican su toque de morfina, más que todo, va combinado con morfina el anestesiólogo. La adición de la epinefrina 0.2 miligramos, 0.2 mililitros de 1 en 1000, o sea, de 1 centímetro, que tiene 1 centímetro, debe ir diluido en 10 centímetros para que quede en esta relación. De 1 en 1000 tiene que ser 1 centímetro diluido en 10 centímetros de solución salina. O filenafrina de 2 a 5 miligramos. Puede prolongar la duración de la anestesia espinal hasta un 50%. Siempre lo hacen de esa forma, ¿verdad? Pero eso es también la determinación de cada anestesiólogo. Acuérdese, vea lo que le estoy diciendo. Siempre es la determinación de cada anestesiólogo. Cada anestesiólogo toma la determinación cómo va a manejar su propia anestesia como tal. Tenemos las complicaciones de este tipo de anestesia. La hipotensión. La primera complicación que nosotros vamos a manejar, esto produce una baja la tensión. Al aplicar el medicamento a la columna, a la intradural, siempre va a producir una hipotensión. Es una complicación común de la anestesia espinal y puede ser profunda en el paciente hipovolémico. Administración, ¿qué se hace? Se administra de 500 a 1000 mililitros de solución de Hartmann. Antes de realizar el bloqueo, disminuye la incidencia de esta hipotensión. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente, por ejemplo, tuvo una pérdida de líquido considerable por una hemorragia o por una deshidratación, y el paciente sí o sí tiene que operarlo, siempre debe hidratarse antes de aplicarle. Y esta técnica disminuye pues el riesgo de que el paciente le produzca una hipotensión. Bradicardia. La bradicardia es la baja de la frecuencia cardíaca. Puede ser consecuencia del bloqueo de la fibra simpática cardíaca y se puede tratar con atropina 0.4 miligramos a 0.8 miligramos IV si es grave, acompañado de hipotensión, epinefrina y efedrina o epinefrina. Esto tiene uno que tenerlo, pues no lo tiene que tener, pero sí debe tener este medicamento siempre a la mano, no reconstituido, sino a la mano. Y esto se ve, por eso que debe tener al paciente monitorizado, acuérdense, debe tener el paciente monitorizado para ver todas estas manifestaciones clínicas del paciente. La parestesia durante la colocación de la aguja espinal o la inyección del anestésico puede producirse un traumatismo directo en el nervio espinal y una inyección intraneural. Lo que les decía, tiene que tener muy claro el anestesiólogo dónde va a aplicar el medicamento porque puede producir una parestesia general. Entonces ya viene un daño a nivel de la columna. Golpe sangriento. Aquí este golpe sangriento es la punción de una vena espinal. Se puede funcionar la vena espinal. Como lo que pasa es que las anatomías no son iguales y el anestesiólogo piensa de que por ahí no va a pasar ninguna vena, pero hay una deformidad y pasó la vena gruesa por ahí y ¡puf! Y la daña. Durante la inserción de la aguja puede producirse sangre o una mezcla de sangre y líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se saca el líquido cefalorraquídeo, sale contaminado, el líquido cefalorraquídeo es cristalino, totalmente cristalino. Cuando ya sale sanguinolento, el anestesiólogo pues toma otra decisión. Ya funcione donde lo funcione, ya va a haber sangre en el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Si lo funciona más arriba, porque ya está circulando en el líquido cefalorraquídeo, hay sangre. Entonces eso siempre va a suceder. Si el fluido no se elimina rápidamente, la aguja puede retirarse y reinsertarse. Generalmente, pues,
para evitar eso, siempre se deja unos minutos o pues un lapso de 10 minutos, 5 minutos, dependiendo del anestesiólogo, para nuevamente empezar a hacer el procedimiento. Les decía el líquido cefalorraquídeo, cuando ustedes vean un líquido cefalorraquídeo debe ser totalmente cristalino. Si es amarillo o es turbio o sanguinolento, hay contaminación, puede ser por bacteria o puede ser por viral. Entonces, ojo con eso, cuando hay este tipo de líquido cefalorraquídeo contaminado, turbio, tengan mucho cuidado con el manejo de ese paciente porque puede estar haciendo una neuroinfección. Y las neuroinfecciones generalmente son altamente contaminantes y uno se puede contaminar también con ese tipo de líquido, con ese tipo de paciente. Puede producir disnea. Es una queja común del alto nivel de espirales. Cuando se coloca muy arriba la anestesia raquídea, produce disnea. Siempre va a producir disnea trans o inmediatamente o posterior a la colocación del anestésico. Entonces siempre hay que estar pendiente, de lo que hay que estar pendiente es del patrón respiratorio del paciente para ver cómo va manifestando, porque puede producirle puede producir un paro respiratorio al paciente. Es común, es causado por el bloqueo recíproco de las fibras aferentes al músculo abdominales y a las paredes torácicas. Como están bloqueados, obviamente esos músculos no van a tener la misma capacidad de funcionamiento que tienen ellos. Entonces la mecánica respiratoria se va a disminuir como tal. Náusea y vómito generalmente son causados por hipotensión o estimulación vagal o sin oposición. Generalmente, pues, estos quirúrgicos siempre van a tienen este tipo de sensaciones. Y no, pues, como hay un aumento de la PIC, o sea, de la presión intracraneana, también puede producir esta sensación de náusea y vómito. Pero como esto pues se metaboliza rápido, pues a la hora, 2 horas ya debe pasar esta situación. Ahora, si continúan los signos, cualquier signo de esto, hay que avisar inmediatamente al cirujano y el cirujano pues valorará al paciente ya cuando está en la sala, ya en la sala general, y este le contará al anestesiólogo y el anestesiólogo pues valorará al paciente para ver qué se hace con estas situaciones que se pueden presentar con este tipo de anestesia. La más común, la cefalea pospunción dural. Se empeora la característica si el paciente se sienta o se pone de pie y mejora al acostarse. Ese dolor de cabeza es occipital severo que se irradia a la región cervical posterior. Ese es por el aumento de la presión intracraneana. Generalmente es hasta fácil el tratamiento. Eso colocan donde se hizo la punción, se saca sangre, puede ser por pérdida de líquido cefalorraquídeo al exterior, a los músculos, ¿verdad? Entonces se coloca lo que se denomina un parche hemático. El anestesiólogo saca sangre de una vena y coloca de 1 a 2 centímetros en la zona para que esa sangre se coagule allí y produzca un hematoma, y ese hematoma pues haga presión hacia la parte de las paredes de la columna y evite la salida del líquido cefalorraquídeo. Dolor de espaldas. La sensibilidad leve, localización y el sitio de punción es común, generalmente autolimita. Es muy poco, pero siempre hay veces que cuando es demasiado traumático, hay ese dolor en la región donde se hace la punción en la espalda. La retención urinaria puede durar más que todo un bloqueo sensorial y motora. Lo que les decía, siempre va a haber se hace un llenado de la vejiga, se produce un globo vesical y es muy común este tipo de anestesia. El deterioro neurológico después de la anestesia raquídea es especialmente raro, aunque a menudo es lo primero que la mente le produce al paciente, que ese anestésico le va a producir un daño neurológico.
El daño neurológico puede ser directo o tóxico o isquémico, dependiendo la cantidad de anestésico, dependiendo la velocidad con que se le produzca el anestésico y dependiendo a la hipersensibilidad del anestésico como tal. El síndrome neurológico transitorio es un dolor radicular severo, espontáneo, que si es evidente después de la resolución del anestésico, dura de 2 a 7 días después de una anestesia espinal dural. La infección después de la anestesia raquídea es extremadamente raro. Sin embargo, puede ocurrir una meningitis aracnoidea y absceso espinal, pero sí puede suceder. ¿Por qué? Porque no hubo una buena técnica de lavado en la zona donde se hizo la punción, o los equipos estaban contaminados, en fin, cualquier cosa de eso. ¿Está claro? Jóvenes. Niños, ¿se durmieron? Sí, señor, está claro. Bueno. La anestesia epidural. Aquella, la peridural, esta es la epidural. La anestesia epidural consiste en la introducción del anestésico local en el espacio epidural, ¿verdad? No vamos a tocar entonces ni las capas de la columna, ¿verdad? Donde está el líquido cefalorraquídeo. Antes de eso vamos a colocar entonces el anestésico. Aquí dura un poco más esta parte para que actúe el anestésico. Aquí tenemos la aguja epidural y aquí tenemos el catéter. Se saca la aguja y queda este catéter. Y por aquí se pasa el anestésico que les decía. La anatomía, tenemos la piel, tenemos los ligamentos turanoideos, ligamentos intraespinosos y ligamentos amarillos, el espacio dural, la dura madre, espacio subdural virtual, aracnoideo, espacio suranoideo, la pia madre y la médula espinal. Todo esto es antes de llegar a la médula espinal. El espacio epidural es un espacio virtual que se extiende desde la base del cráneo hasta la membrana sacrococcigia. ¿Cuál es ese espacio? Ese espacio después de los ligamentos, el supraespinoso, el intraespinoso y el amarillo, ahí encontramos el espacio epidural. Su límite está formado por los ligamentos amarillos, las superficies anteriores de las láminas y las apófisis articulares. Su límite anterior está compuesto por un ligamento longitudinal posterior que cubre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Generalmente, pues ya los anestesiólogos se saben todo esto y esta es de fácil manejo esta partecita como tal. El bloqueo nervioso actúa directamente sobre las raíces nerviosas espinales. Comienza desde el bloqueo es más lento y la intensidad de los bloqueos sensitivos y motor es menor. En forma segmentaria y permite lograr un bloqueo selectivo. Los cambios cardiovasculares, produce cambios cardiovasculares también. Cambios dinámicos son más lentos, pero también los produce, igual que la otra, puede producir una bradicardia, una depresión del miocardio y se puede producir una parada cardíaca. También hace cambios respiratorios como en la anterior anestesia. Los cambios fisiológicos son similares a los descritos para anestesia raquídea. La reducción de la capacidad funcional residual y el compromiso de la función del diafragma son mínimos. O sea que el diafragma aquí no va a tener ningún compromiso como tal. Reduce la incidencia de la hipoxemia postoperatoria debido a menor dosis y a la disminución de los efectos de los opiáceos sistémicos. En la coagulación, aumento del flujo sanguíneo pelviano, la disminución de la respuesta simpática a la cirugía y la movilidad más temprana. Puede reducir la pérdida de sangre intraoperatorio durante una intervención de la cadera y de la pelvis del hipogastrio. Gastrointestinales. Predominio del sistema parasimpático puede promover las contracciones del intestino. Aquella, acuérdense que yo le decía que hacía un hipoestímulo, había una hipomotilidad. Aquí pues los puede reducir, pero lento, pero no tan pronunciado como en la anterior anestesia. Los pacientes
a menudo logran recuperar la función intestinal rápidamente con la anestesia epidural, mientras que con el otro duran hasta 2 y 3 días para tener la función intestinal normal. La técnica, agujas epidurales igual que las otras. Los de Toady o los de Weiss de diámetro 17 tienen una estilite, un mandril, la punta roma con un orificio lateral y la pared fina para permitir el pasaje de un catéter de diámetro 20. Posiciones del paciente. Los pacientes pueden estar sentados de cúbito lateral. Monitorización. El paciente debe controlarse con monitoreos cardioversionales que registren el electrocardiograma, la tensión arterial y la saturación de oxígeno. Factores determinantes del nivel de bloqueo epidural, volumen del anestésico local. Esto también, esta parte pues ya es típico y los anestesiólogos pues la manejan y ellos tienen claro qué cantidad y cómo lo van a hacer. Se sugirió la administración de una dosis máximo de 1.6 mililitros de anestésico local por segmento para la inducción del bloqueo epidural. Esta dosis máxima puede superarse si se administran mezclas diluidas tanto en la anestesia postoperatoria como durante el trabajo de parto. Aquí, en este tipo de anestesia, es cuando la mujer la que tiene plata va donde el anestesiólogo dice, es que yo quiero parir sin dolor. Entonces le pone un catéter y se le va aplicando dosis mínimas, se le aplica una dosis máxima y después se le va manteniendo con dosis mínimas hasta que haga la expulsión del producto. Y tiene las contracciones, pero no siente dolor la paciente. Tiene la dilatación. Aquí, mira, la experiencia mía es lo siguiente con esto. Yo he atendido muchos partos. En mi carrera, en mi trabajo, yo atendí muchos partos. Y de esa cantidad de partos que yo atendí, hubo muchas personas ahí en la clínica que decidieron que le hicieran su bloqueo epidural para evitar el dolor. Se enlentece el proceso. Les cuento que el proceso del parto es más lento. Es más lento. Como la mujer no siente, pues está tranquila. Lo único que está tranquila. Pero entonces dilata más lento, baja más lento porque los músculos están un poco lentos. Mientras que la que no tiene este procedimiento, este tipo de anestésico, los músculos están más activos y empiezan a contraerse con más fuerza y son más voluntarios. Y por consiguiente, pues empieza a bajar más rápido el producto y el bebé y los partos generalmente son más rápidos. Esa es mi percepción, pues, la verdad que. Y hoy también voy a hablar mucho de anestesiólogos de esa parte, muchos ginecólogos que siempre se retardaban un poco más este tipo de partos. Pero como no tenían prisa, porque la paciente no estaba sufriendo, no tenía un dolor, pues se hacía el trabajo de parto como tal. Lo que yo creo que le complica al enfermero, más que todo el enfermero de piso le complica porque tiene que tener más monitorizando a la paciente, monitoreo fetal, monitoreando a la paciente, en fin, tener mucho cuidado con este tipo de, cuando se hace el procedimiento, porque acuérdese que es de vital importancia el binomio madre-hijo para que no haya ninguna complicación. A nivel mundial es importante el binomio madre-hijo. La edad. El volumen de los anestésicos locales debe reducirse alrededor del 50% en las personas mayores y en los recién nacidos. La estenosis de los foramen vertebrales. En las personas mayores, se reduce a la diseminación paravertebral lateral de los fármacos inyectados. O sea, a mayor edad, menor cantidad de anestésico local, de este tipo de anestésico se le coloca al paciente. En el embarazo, en las mujeres embarazadas se reduce la dosis al 30%. Los efectos hormonales aumentan la sensibilidad del sensorio a los efectos de anestésicos locales y la comprensión de la vena cava inferior incrementa el volumen sanguíneo dentro de la pelvis y venoso y epidural. La velocidad de inyección es importante. Esto sí es importante porque la inyección rápida al foramen en el espacio epidural puede producir un bloqueo menos fiable, o sea que no se debe colocar rápido, que la inyección lenta y no constante a una velocidad aproximada de 0.5 mililitros por segundo. Fíjense que es extremadamente lento.
Un aumento de este nivel puede ocasionar cefalea. Bien, si ustedes lo aumentan la velocidad a ese paciente de la infusión, le pueden causar cefalea, hipertensión intracraneal y tal vez isquemia medular debido a la disminución del flujo de la médula espinal. La posición en los pacientes sentados erguidos aumenta la diseminación cefalocaudal. Por eso muchos anestesiólogos siempre les gusta hacer la anestesia a los pacientes sentados. En el decúbito lateral el bloqueo alcanza un nivel más alto al lado apoyado sobre la camilla. Determinante del comienzo de la duración del bloqueo epidural, agregando adrenalina. Siempre te va a agregar el agregado de adrenalina de 1 en 200.000. Disminuye la absorción sistémica y las concentraciones plasmáticas del anestésico local y prolonga su duración. O sea, una ampolla de adrenalina tiene 1 centímetro. Para que quede en 200.000 lo debo dividir en cuánto? En 20 centímetros. Para yo aplicar entonces una mínima dosis con el anestésico para que haga el efecto deseado. El agregado del opiáceo, al agregado de un opio de 50 a 100 miligramos de fentanilo a la solución anestésica local, acelera su comienzo de acción, aumenta su nivel y prolonga su duración y mejora la calidad del bloqueo. Ajuste del pH de la solución. El agregado del bicarbonato de sodio es una solución anestésica local en una relación de 1 mililitro de bicarbonato de sodio al 8.4% por cada 10 de lidocaína, retrasa el bloqueo. Generalmente, pues, esto casi no lo utiliza porque si va a retrasar el bloqueo, significa que va a hacer la acción, el anestésico no va a tener la acción rápida que se requiere. Entonces, pues, si generalmente lo hace de 5 a 10 minutos, te lo estará haciendo en 20 minutos aproximadamente y se pierde tiempo en el procedimiento. Las complicaciones, dentro de las complicaciones son casi que iguales a las anteriores, prácticamente todas iguales. Son complica alrededor de 1% de la colocación de catéter epidural. Si se produce durante el intento de la introducción de un catéter, la probabilidad de que aparezca cefalea por punción es mayor que la anestesia raquídea. Hay varias opciones terapéuticas para este problema. Generalmente, pues, siempre va a haber las mismas, casi son las mismas complicaciones que yo le había explicado anteriormente. Otro tipo de anestésico que se coloca es el anestésico caudal. Este anestésico caudal siempre se coloca al final de la columna vertebral. Es muy poco utilizado, se utiliza más que todo en neonatos, pero de todas maneras yo se lo traje a colisión para que pues, si algún día ustedes lo escuchan hablar de la anestesia caudal, ya saben de qué se trata. Consiste en la administración de un anestésico local en el espacio epidural a la altura de la región sacra. Fíjense ustedes. La anatomía, bueno, ya saben que ahí es donde termina la médula espinal, es una extensión del espacio epidural. La membrana sacrococcia es una capa delgada y tejido fibroso que cubre el hiato sacro. Conducto caudal, los nervios sacros, plexo venoso sacro, filum terminal y el sacro dural. Por eso está conformado esta parte del conducto caudal. La técnica se administra al paciente en decúbito lateral, en decúbito prono o en posición de navaja sevillana. Se debe palparse las astas del sacro. Se puede estimar la ubicación del hiato sacro en los adultos a 5 centímetros de la punta del coxis en la línea media. Posterior a eso, la preparación de la piel, se hace pues la misma preparación, se hace todo lo que es una con técnica aséptica, el lavado de la zona. Acuérdense que allí tiene que ser más exhaustiva porque está cerca de la zona anal. Y acuérdense que la zona de los glúteos es una zona de mayor contaminación. Tienen que tener claro esa parte por si algún día pues les toca supervisar el lavado de este tipo el lavado para este tipo de anestesia.
Se crea con jabón en la piel, con lidocaína del 1% entre las astas del sacro. Se introduce una aguja raquídea de diámetro más o menos 20-22, formando un ángulo de 80 a 90% respecto a la piel, grados más o menos. Se retira el mandil y se observa el cono de la aguja para detectar salida del líquido cefalorraquídeo. Debe administrarse una dosis de prueba de 3 centímetros de solución anestésico local con adrenalina. Se produce reducción del catéter caudal en forma análoga de la anestesia epidural lumbar con una aguja de diámetro 17. Para lograrlo, la anestesia saca el volumen es de entre 12 y 15 centímetros. Suele ser suficiente. Fíjense que acá en este tipo de anestesia es mayor la cantidad mayor cantidad que se utiliza para que se alcance la técnica aséptica, la técnica anestésica. Bueno, jóvenes, esos son los dos anestésicos que me hicieron falta de ayer, ¿verdad? Se dieron cuenta de la importancia de conocer este tipo de anestésicos, que es bastante común que se utilice dentro del quirófano. Por consiguiente, pues es fundamental que ustedes conozcan esa parte y las técnicas y el manejo de estos tipos de anestesia. Para eso es importante pues tener claro que quien maneja de los anestésicos siempre va a ser el anestesiólogo y que nosotros los enfermeros somos solamente colaboradores de la parte del anestesiólogo. Pero recuérdense que debemos saber las zonas donde se hace cada punción para cada tipo de cirugía. Jóvenes, cuéntenme, ¿cómo les pareció el final de los anestésicos? A ver, jóvenes. ¿Se durmieron? Profe.